les traigo una interesante historia con el presidente de una de las industrias automovilísticas del país. Tiene una historia no solamente conmovedora, sino gratificante, que comiencen a escucharla, van a comenzar a bendecir del Señor. Una historia que no solamente le salva a él, porque uno cree que cuando se salva a la persona, solamente se salva a la persona, sino que también la gracia le llega al entorno, la gracia también le llega a la familia. Tenemos al presidente de Peravia Motors, Nelson Peña. Pero antes de decir que esta empresa no solo se fundó con él, sino que se fundó con su padre, Román Ernesto Peña en el año 63. Exacto. Y se ha consolidado en el tiempo y siempre se vive innovando. Y cuando uno menciona Peravia Motors, ya uno tiene referencia prácticamente de marca país. Y muchas ocasiones no conocemos los rostros de quien aporta a la economía nacional en el día a día, pero que son clave para que este país se siga desarrollando. Y lo tenemos aquí con nosotros. Gracias, Nelson, por estar aquí. Por haberme invitado. Nelson, ¿cómo es el origen de Peravia Motors? ¿Cómo empieza todo con su padre? Contarle un poquito a la audiencia, los televidentes también, de cómo es este proceso, porque a veces la gente cree que Peravia Motors siempre ha existido, pero todo tiene un origen. Bueno, mi padre era hijo de un colmadero de Baní, un pequeño colmado, y se dedica a la música, y por lo cual, no habiendo en Baní forma de crecer o de estudiar, viene aquí a la capital y llegó a ser segundo violinista de la Sinfónica. O sea que lo de él no era negocio. Sin embargo, en el año 62, 63, porque él empezó otro negocio antes, de repuesto de bicicleta, ya le surge la idea de importar carros. Él funda la empresa yo teniendo 5 años, o sea, yo soy el más pequeño de mi casa. Y fíjate que le puso Peravia Motor por Peravia Baní. O sea que... pero como te digo, era muy humilde, muy pobre. Y siendo violinista no ganaba nada. Entonces, en la época, yo entro a trabajar con él a la edad de 14 años más o menos, pero no en Peravia Motors, sino en la otra pequeña empresa de bicicleta. Pero yo nada más miraba Peravia Motors, yo nada más miraba los carros. Me gustaron los carros de chiquito. Entonces, pero él decía que no, porque Peravia tenía varios accionistas, mientras que la otra era de un solo accionista, que era él. Y él no quería que yo trabajara allá. Con el paso del tiempo, yo me volví corredor de carros, porque me encantaban los carros. Y ahí es donde ya él desistió y me dio la oportunidad de trabajar con él. Y en ese tramo de esos 14 años, teniendo 14 años, entrando en la empresa de las bicicletas, era inquieto ese joven, se colaba para ir a Peravia. ¿Cómo era esa inquietud de este niño con la empresa? Que usted dice que le encantaban los carros, pero se escapaba. ¿Qué hacía? ¿Qué cosas usted recuerda que nos puede contar de qué pasaba con ese niño tan inquieto? Porque uno tiene tantas curiosidades, a veces hace cosas imprudentes. Sí. Mira, como te digo, no me gustaban las bicicletas. Y más la venta de repuesticos, de la cajita de bola, y había que contar la bolita. Entonces, la que yo gozaba cuando él me llevaba, aunque sea de paseo, era Peravia, que quedaba en la 30 de marzo en un pequeño local. Y me encantaba meterme entre las gomas, esconderme en las gomas, porque vendíamos gomas también. Me montaba en los carros. Todo un deleite de bregar con carros, pero él me lo impedía, hasta que finalmente entré a la empresa. Y te hago la historia de que cuando entré, a la de bicicleta, que yo creo que yo entro como jefe, y es lo que, cuando yo le pregunto, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Me da una escoba y me dice, tú, limpia el piso. Ese es tu primer trabajo. Digo, ¿de qué tú estás hablando? Ese es tu primer trabajo. Ahora, yo era un niño de 13 o 14 años. Sí.
Pero eso es lo que tenemos que hacer los padres, enseñarles responsabilidad a nuestros hijos. Después el segundo paso era usted el que va a abrir y cerrar el negocio, tenga la llave. Ya yo tenía 15 o 16 años. Entonces me fue dando responsabilidades, pero yo era, como tú dices, tan inquieto que me gustaban los carros, pero también me gustaban las cosas del mundo. Yo comencé a beber trago muy joven, comencé a fumar cigarrillos privando en hombre, porque también al yo ser el más pequeño, yo tenía los dos hermanos mayores que no trabajaban, un varón y una hembra. La que llegó a trabajar fue la tercera, que es la que me sigue. Pero entonces me veían como que el que podía proteger el patrimonio de mi papá era yo. Y yo era el más chiquito. Esa presión me dio duro, porque cuando ya empezaron a caer las responsabilidades sobre mí, pues yo no la aguantaba, honestamente. Yo bebía para quitarme la presión, cuando yo salía del trabajo. Era demasiado responsabilidad para un muchachito de 18 o 20 años. ¿Y dónde estudió Nelson? Yo empecé a estudiar en la UNFU, pero me votaron por mal estudiante. No puedo decir mentira. Luego me entré en APEC, pero el expulsarme de la UNFU como que me hizo reaccionar. Digo, wow, todos mis amigos quedaron en la UNFU. Ya yo soy yo tengo que de verdad estudiar, porque si no... Entonces yo empecé cogiendo 7 materias, que en esa época era lo que se cogía por semestre, pero me quemaba en 3. Digo, no. ¿Por qué? Porque mi papá quería que yo trabajara. Y me decía, no, si tú tienes que dejar trabajo, déjalo. Los estudios. Tú lo que tienes que trabajar, aprender a trabajar. Él no estudió nunca, él hizo un curso de contabilidad y eso fue lo que estudió, para que tú veas cómo es la vida. Pero era un gran emprendedor, que esa palabra se usa mucho en estos días. Entonces, cuando yo vi que era el trabajo, yo no podía, digo, no, ya yo sé lo que hacer, bajar la cantidad de materia. Y la bajé a 4, entonces tenía 2A, 2B y una D. Digo, no, voy a seguir bajando, porque el compromiso con el trabajo era más fuerte, de 8 a 12, de 2 a 6, entonces, y de ahí para la universidad. Finalmente terminé con 2 materias y 10 años estudiando en la PEC. A los 10 años fue que me gradué. Pero como lo llevaba paralelo al trabajo, en el trabajo sí me iba desarrollando y me iba mejor en el trabajo. Ahí es cuando ya cerca de los 25 años mi papá me dice, no, tú tienes que ser vicepresidente de la empresa. ¿Y cómo en ese tramo de inexperiencia también al mismo tiempo uno se siente a veces dueño del mundo, porque la empresa va creciendo, la economía de la familia se va notando un poquito más? ¿Cómo era esa actitud de ese joven inquieto que está haciendo lo que quiere, que siempre quiso hacer eso? ¿Cómo era la actitud de ese joven con respecto a la vida y el mundo y sus amistades? ¿Cómo era ese Nelson? Mira, no solo en este tiempo existe el materialismo. O sea, te estoy hablando de 25 años atrás, te estoy hablando de 25 años de edad, te estoy hablando de que 45 años atrás. O sea, estamos hablando de mucho tiempo atrás. Pero siempre existe el hecho de que uno quería superarse, de que uno quería tener el carro que lo andaban los amigos ricos, que uno quería tener el apartamento de los amigos, que no envidiándole lo que ellos tenían, sino yo quiero uno igual. Entonces esa presión social de echar para adelante, de ganar dinero, pues causa mucha ansiedad y se la causa hoy en día a todos los jóvenes, a todo emprendedor, a todo. Y más ahora que tú quieres ser rico antes de tiempo. No, eso es todo un proceso. Tú tienes que aprender a trabajar, tú tienes que aprender los negocios, y el mundo de los negocios, honestamente hablando, es un infierno, la competencia. ¿Y qué sucede? Que
yo comencé a beber tragos para aplacar un poco la ansiedad, comencé a fumar muchos cigarrillos, comencé a visitar, a tener un mundo sexual desordenado. Entonces, eso me fue complicando la vida por la misma ambición y me fue sumergiendo en un mundo de pecado que yo no sabía que era pecado. Ese es el problema. Yo creía que ese era el mundo. No había conciencia de pecado. No, aunque no te miento que a los 17 años en el colegio hicieron un retiro que yo tuve mi primer encuentro con Dios, porque en ese retiro lloré. Yo llevé una botella de ron y una caja de cigarrillos para retiro. Y una caja de domino. O sea que yo pensé que era un retiro en Cherecha. Pero desde el mismo primer día yo recibí el toque de Dios y no bebí, no fumé, no jugué domino porque me concentré en el retiro. Lamentablemente mis bases no eran sólidas y a los 2 días yo estaba en pecado igual y ese amor de Dios solo duró 2 o 3 meses en mí. ¿Por qué? Porque el mundo me jalaba. Entonces, yo dentro de mis oraciones y de mis pensamientos así espirituales, yo llegaba a una conclusión. Digo, no, es que esto no es para mí. Oye, qué cabeza más vacía. Pues yo iba a la iglesia y era todo viejitas rezando rosario, una paz demasiado grande. Digo, no, que están en la discoteca, están las mujeres, están los carros chulos. Y yo le dije a Dios, mire, Señor, yo lo lamento, te conocí, lloré en el retiro, sentí mucho amor. La sociedad aplasta al que no tiene, en el sentido de que te exige, de que tienes que tener obligatoriamente para pertenecer o ser. ¿Cree Nelson que la gente siente que no es si no tiene en esta? Definitivamente que sí. Porque cuando tú llegas con un saco y un carro bueno en un restaurante, te abren la puerta. ¿Qué dice mi jefe? Pero cuando tú llegas en un motorcito, con una camisita media arrullada, dices, no hay espacio. O si te dan en la mesa del final. Entonces, la sociedad valora lo que tú tienes, lo que tú creen que tienes. Que hay mucha gente que, oye bien, tienen carros fabulosos, pero tú vas y vives en un apartamentico chiquito alquilado. Sí. Pero hacen el bulto de que tienen. ¿Para qué? Porque saben que la sociedad lo va a coger más rápido. Y tú lo ves tirando tela porque así es. Y no es así. Ese tipo de persona, pues, finalmente se descubre, porque no hay nada oculto que no se sepa. Y cuando saben finalmente que no tiene el dinero, no tiene el poder, pues después es rechazado por la sociedad. Lamentablemente. A menos que tú te hayas ganado un puesto de honorabilidad, de trabajo, de estudios o de un hombre de Dios. Porque el hombre de Dios es respetado en la sociedad. Cuando tú demuestras que tú tienes un Dios poderoso que te acompaña y Dios nos da la sabiduría. La Biblia, ella misma se llama, yo soy el libro de la sabiduría. No se llama Biblia, se llama el libro de la sabiduría. Entonces, cuando tú te aprendes la Biblia, ella te sabe hacer responder los cuestionamientos que el mundo te hace. Tú das ejemplo mencionando la palabra de Dios y eso es de admirar. Entonces, por más pobre que tú seas, si tú eres un sabio en la palabra de Dios, la gente te admira. Te ve un hombre santo, un hombre de alta moral, de alta sabiduría. Y ese Nelson, ya que avanza, que coge 2 materias, que se envuelve en este mundo de los negocios, ¿cómo entonces cambia la actitud del joven inquieto que quiere estar en Peravia a la mente de empresario que se van teniendo las cosas, pero que también se quiere llevar el mundo por delante porque siente que tiene los recursos para hacerlo? Mira, yo no soy gran empresario hasta que no me traí en mi vida privada. Yo iba creciendo económicamente, como tú dices, pero ese mundo es despiadado allá afuera, de competencia, de
de los suplidores, porque yo representé, o la empresa representaba una marca japonesa, y cuando yo iba a Japón lo que me decía... ¿Cuál marca? La Daihatsu, que ya para que la gente... fue eliminada, era el famoso camión Daihatsu, que tuvo un éxito rotundo en nuestro país por muchos años. Gracias a la calidad del producto y gracias al esfuerzo que yo hice, pero un esfuerzo que tenía su consecuencia. Y es la que te estoy diciendo. Yo llegaba a Japón y me admiraban por la cantidad de vehículos que yo vendía, pero me decían, saque, saque, que es el trago de el alcohol de arroz que yo veía. Y entonces yo salía de esa cena con un jumazo y de ahí para acabar ese de mujeres que no eran, lo que hacían era atender a uno, no era que tampoco era, aunque habían unos masajes por ahí famosos también. Sí. Entonces uno se va degradando moralmente, interiormente, pero al mismo tiempo te van felicitando por los éxitos materiales que tú vas teniendo. Entonces, son dos mundos totalmente diferentes. Entonces, uno llega a decir, oye, para llegar a tener posiciones altas, tú tienes que ser un sinvergüenza. Tú tienes que evadir impuestos. ¿Por qué? Porque evadiendo impuestos tú ganas más dinero. Entonces, no está ese cristianismo, no está totalmente en el mundo de los negocios. Y yo prefería estar en el mundo de los negocios que ser cristiano. Y ¿en qué cosas se sumergió don Nelson, ese joven ahí en ese momento, de que lo sacaron de foco en su vida personal, tal vez lo sacaron un poco de su vida empresarial? ¿Qué cosas pasaron donde usted tocó fondo y luego el Señor en ese proceso le vino en el día a día rescatando? Uh-huh. ¿Qué tantas cosas pasó, don Nelson? Mira, como te dije, ya yo era vicepresidente, ya yo me destacaba en el mundo empresarial, pero una cosa es lo que cree el burro y otro es el que lo apareja, como dice. Yo te diría que en el despegue ya completo a un éxito total, la vida me tenía reservada un golpe casi mortal. ¿Por qué? Porque ya yo estaba vendiendo muchos carros, ya yo estaba ganando buen dinero, pero en ese momento que ya yo estaba casado y estaba esperando a mi segundo hijo, pues murió mi esposa dando a luz mi segundo hijo. 26 años. 26 años donde de verdad creo que entré al infierno. Porque cuando uno pierde un ser querido, pues uno se rompe interiormente. Y si te pasa tú conociendo a Dios, pues te refugias en Dios. Te refugias en la iglesia, te refugias en el Santísimo, en los brazos de Dios. Pero como yo no tenía a Dios en mi vida, mi refugio fue en el alcohol que ya yo venía bebiendo con los japoneses, con los amigos, jugando dominó. Ya yo venía en ese mundo degenerándome, pues caí al vacío. Caí por el precipicio que caen muchas personas cuando no conocen a Dios. Y allá abajo en el fango es donde realmente conozco a Dios. Y hay una particularidad con eso, donde usted dice que su esposa fallece. Uh-huh. Era que usted también, dentro de su historia está de que usted le decía que quería tener un segundo hijo. ¿Cómo fue ese proceso? Para que usted le cuente a la gente de un poquito de esa historia. Mira, fíjate si mi vida venía desordenada, porque es que quien no tiene a Dios se le desordena todo. Que yo me casé con ella a los 20 años, pero a los 21 y medio me divorcié de ella. Duré un año divorciado, pero me di cuenta, ella estaba viviendo el doble, ella estaba triste porque yo había fracasado en el matrimonio, pues me volví a casar con ella. O sea, era un altibajo que tenía en mi vida, desordenada, y cada día bebiendo más alcohol, saliendo con más mujeres. Entonces, ¿cómo yo te explico? En la muerte de ella es donde me extrayo finalmente. Ya yo venía guayando las paredes, pero con la muerte de ella me extrañé. Entonces,
ahí empieza ese gran vacío. E increíblemente, fíjate algo que me choca porque me acuerdo como si fuera ayer. Yo tenía mi oficina con una ventana y yo miraba el patio, que cuando yo inicié en el negocio, o sea, ya yo estaba casi al frente del negocio, pues el patio estaba vacío porque en la empresa no teníamos suficientes recursos económicos para llenar el patio de vehículos. Pues yo lo veía vacío y yo veía que entraban 10 camioncitos y yo lo vendía y se quedaba vacío otra vez. Pero increíble que con la muerte de mi esposa y miré la ventana y vi ese patio repleto de vehículos. Porque ya la empresa se había pegado y el modelo también. Ya yo estaba vendiendo 50, 100 camiones al mes. Pero el vacío de estar enviudado, de beber todos los días, yo miré y dije, wow, yo he perseguido un sueño falso. Porque yo no soy feliz. La tristeza que yo tengo en mi corazón es tan grande y el vacío es tan grande. Y mira ahí afuera, yo cumplí con mi sueño. Ya yo tengo independencia económica. Ya yo tengo un apartamento. Yo tengo un Porsche que compré en mi éxito de negocios. Sin embargo, quería morirme. Increíble. ¿Por qué? Porque la tristeza era tan grande de haber perdido a mi esposa que yo bebía era para morirme. Era un suicidio como lento, porque no me atrevía a agarrar una pistola, pero me estaba matando. Yo no comía. Yo salía los fines de semana a beber, viernes, sábado, domingo, y lo que bebía era, ¿no? Si comía algo era una picadera, porque no me interesaba. Yo quería quedarme con un humo eterno. Entonces yo dije, y esto es lo que yo buscaba entonces. ¿Y cómo hacía el equilibrio usted entre sumergido en el alcohol, en la sexualidad desordenada y la vida empresarial? Pues seguramente llegaba con resaca y llegaba con un sinfín de cosas. ¿Cómo podía mantener tal vez la confianza de otros empresarios a usted? Porque este país es muy chiquito y todo se ventila y todo se conoce. Bueno, en el inicio yo no estaba totalmente degenerado. Yo me fui degenerando. Pero honestamente el mundo no mira lo malo que tú haces. Mira el éxito que tú estás teniendo. Aquí hay muchos empresarios que viven alcoholizados, que viven con 2 y 3 mujeres mudadas. O sea, si tú te pones a analizar, no lo juzga la sociedad. ¿Por qué? Porque tienen muchos billones de pesos. Entonces, yo llegaba con mi humo a los sitios y seguía bebiendo porque ellos beben también. Entonces nadie me juzgaba. ¿Por qué? Porque lo que veían era un joven que estaba teniendo éxito y vendiendo muchísimos vehículos. Que es una pena. Porque antes se valoraba mucho la honestidad, ¿cómo te digo? La moral de las personas, lo serio que era en su familia. Nadie le daba mente. Pero me iba degenerando. Llegó un punto, 3, 4 años más tarde de la muerte de mi esposa, que ya yo sí daba pena. Ya yo iba a los casinos, porque me cogió con jugar en los casinos. Mira, yo vivía aburrido y con un vacío inmenso en mi corazón que no lo llenaba nadie. Entonces yo fui probando cada cosa y comencé a fumar marihuana y comencé a jugar en los casinos y me llevaba a la mujer a los casinos y la ponía a jugar a ella, buscando maneras de entretenerme, de ser feliz, pero nada me lo llenaba. Pero como te digo, llegó un punto que en el casino ya yo caía, pues yo bebía hasta desmayarme. Ya yo caía sobre la mesa del blackjack, desmayado de toda la noche bebiendo. Y cuando yo amanecía en el cuarto de un hotel, porque generalmente los casinos tienen hoteles arriba. Y cuando yo me levantaba, yo decía, ¿qué yo hago aquí? Y era el humazo que medía allá abajo en el casino. Sin embargo, en los casinos, cuando yo entraba, me decía, ¿qué? Llegó el príncipe. Sí, porque llegó el signo de peso a gastar cuarto en el casino. Así, y a darle a otro para que juegue. Y de una vez, ¿usted quiere algo para beber? ¿Usted quiere algo para comer? O sea, te hacen sentir como un rey ahí adentro, pero tú terminas como quién.
como un miserable que te cargan los grupilleros, los empleados del casino para tirarte en una habitación, porque yo amanecía todo vestido y todo. O sea, entonces ya ahí, ya el sector empresarial empezó a ver a un hombre que iba a fracasar si no estaba fracasado. Honestamente hablando, también comencé a gastar más de lo que yo me ganaba, porque estaba jugando en los casinos. Ya ahí mi padre estaba perdiéndome la confianza, ya los contadores, ya todo el mundo sabía que yo no andaba en buenos pasos. Es por esto que mi padre como que empieza a cerrar la llave, como a decirme, no, así no se puede. Yo creo que si hubiera seguido así, yo no tuviera donde estoy, ni tuviera la familia, ni tuviera nada. Yo hubiera muerto. Y a medida que su padre le iba cerrando la llave, eran menos los recursos, era menos el dinero que podía apostar. Exacto. Era menos el dinero que podía comprar sustancias prohibidas. ¿Hizo algo impensable por conseguir ese dinero? O ir a lugares, porque se estila de que se va a lugares muy peligrosos a buscar la sustancia prohibida que dentro de lo que cabe es un poquito menos económica? O, ¿qué hizo en ese tramo donde le apretaron la llave y que no existía el dinero que antes estaba? Yo te diría que yo hice de todo, lamentablemente. Es más, yo salí con un grupo de amigos a asaltar. Oye, bien, vamos a buscar cuarto, vámonos. La suerte es que nos paramos en una bomba de gasolina antes de cometer el asalto. Porque estábamos afuera buscando dinero. Y llegó otro carro, hubo una discusión y nos entramos a la trompa. Éramos 4 en el carro mío y 4 que se apiaron, que desbaratamos la bomba y terminamos presos. Entonces, uno llega al fondo. Uno llega a ser lo que uno no se imagina que es. Porque de verdad, si tú eres a quien tú alimentas. Porque tú tienes un ángel, tú tienes una santidad interior, pero tú tienes un diablo también. Entonces, si tú alimentas a ese diablo interior, tú terminas siendo un diablo. Si tú alimentas la parte espiritual, la parte de Dios, pues tú terminas siendo santo. Y te lo digo porque ese diablo interior que se desarrolla más cuando tú bebes porque pierdes el dominio propio, te lleva a hacer cosas impensables. Y llegas a estar cerca de la muerte muchas veces. Yo me he dado cuenta, y esto no viene al tema, pero te lo digo porque yo dirigía un grupo de matrimonios en la Casa de la Anunciación. Increíble, porque yo decía, si ellos supieran quién es que está dirigiendo el grupo. se van, dejemos esto. Pero una vez tenía un tema que hablarles y era por el amor del matrimonio, cómo se protege y cómo se destruyen los hogares. Y ahí me tocó leer muchos periódicos, muchas revistas donde yo veía que un hombre mata a su esposa, que un hombre mató a su esposa y sus hijos, que lo quemó vivo en la casa. Yo decía, ¿cómo es posible que el ser humano llegue a tanto? Y me encontré con una frase en cada uno de esos artículos de periódico, que esos hombres decían, yo no sé lo que se me metió. A mí como que se me metió el diablo. Pero usted está arrepentido, pero claro. Por eso la mayoría se suicida después que comete el hecho. Y es que cuando tú tienes una relación y te rompen por dentro, un divorcio te rompe, tú enviudas y te rompe, pues en ese momento tú te refugias en el alcohol, pues ¿quién domina tu cuerpo? El diablo. Por eso el Señor Jesús le dijo a sus apóstoles, manténganse sobrios. O sea, no se endroguen, no beban. Porque es que el Satanás anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Nosotros estamos luchando contra seres espirituales, no carnales, principados y potestades. O sea, en tu vida diaria, aunque tú no lo creas, y cada vida diaria del que está viendo este programa, en esa vida diaria el diablo está ahí atrás.
hablándote a tu mente o sugiriéndote cosas para que te desvíe, para que caiga en el pecado. Porque dice la palabra de Dios que cuando tú haces la voluntad de Dios, te haces hijo de Dios. Pero cuando tú haces tu voluntad, cuando tú haces una voluntad que no venga de Dios, te haces hijo del demonio. Entonces eso acompañado a trago, te vuelve el diablo. ¿Qué significa para don Nelson ahora la Biblia? Se lo pregunto porque usted tiene una anécdota muy interesante, una experiencia muy interesante. ¿Qué significa ahora la Biblia para usted? Y cuéntele a la audiencia qué era antes para usted. Mira, te voy a decir que era antes para después entrar a qué es hoy. Antes era el libro donde yo arrancaba las hojas para hacer cigarrillos de marihuana. Conclusión, ningún concepto de Dios y de su poder divino y de su grandeza, de su gloria, yo no la tenía. Alguien me sugirió que esas hojas son finitas y eso servía a hacer cigarrillos de marihuana. ¿Qué es hoy la Biblia? Es Jesús vivo en medio de nosotros. Él es el verbo encarnado en un hombre. El verbo es la palabra, encarnado en un hombre en el que fue Jesús, el hombre que encarnó el verbo de Dios y el que produjo la palabra de Dios. La venía produciendo en el Antiguo Testamento a través de los profetas y reyes. Pero Jesús es que le dio el cumplimiento a hacer realidad la palabra y donde la Iglesia Católica hizo el compendio de todos los libros de diferentes generaciones en uno solo que se llama Biblia. ¿Por qué yo te digo que es Él? Porque ese fue el motivo de mi conversión. 4 años después de viudo, en un humazo, drogado, en un fin de semana, desbaratado en mi casa, pues yo me despierto al otro día. Primero me llevaron y me tiraron en la cama, unos amigos, o sea, estaba listo. Pero cuando yo me despierto sobrio. Todo sucio, de vómito y de todo el mundo, pero sobrio y con la mente busca la Biblia. Y yo decía, llamé a la muchacha, fulana, ven acá, tráeme una Biblia aquí en esta casa. Imagínate una muchacha que tenía 4 años trabajando conmigo, que me veía drogado, borracho, que le pida una Biblia. La casa llena de mujeres, un desorden. Un desorden. Y ¿qué, don Nelson? Aquí está la Biblia, búscamela. Yo lo sabía porque yo le arrancaba las hojas. Pero cuando ella me trajo este libro, que hasta ese momento era un libro, ese libro me habló. Yo abrí y comenzó a decirme, con amor eterno te he amado. Y yo, a llorar se ha dicho, ¿de qué tú estás hablando? Sí, tú eres mi hijo amado. ¿Cómo? Claro, eso eran palabras que se las dijo Dios a Jesús, pero me lo estaba diciendo a mí también al leerlo. Mira que yo haré de ti un hombre nuevo, un hombre, y te daré un cielo nuevo y una tierra nueva y tu pasado no lo vas a recordar jamás. Y lloraba. ¿Por qué lloraba? Porque hasta ese día yo era el hombre más triste de la historia. Te dije que tenía un Porsche. Sí. Yo salí en mi Porsche y la gente me decía, yo quiero ser como tú. Yo nada más lo miraba y decía, y yo quiero no tener nada, yo quiero morirme. Oye, la gente admirándome por mi éxito empresarial en mis carros y yo queriendo morir porque el vacío ya yo no lo aguantaba más. Es más, yo le pedí a mi mamá, llévame a un hospital, intername. Pero ella tampoco sabía qué tan profundo yo estaba sumergido en la tristeza, en el fango del pecado. Entonces, no, tú estás relajando. Entonces, ¿qué pasa con esa palabra de Dios? Sigue hablándome. Yo duré 30 días. El Señor, como que alguien se te sentó al lado y empezó a hablar contigo. Y en ese proceso de esos 30 días, que lo llevan a la casa, te mandan ese momento, y los amigos iban a su casa, ¿cómo hacía después de ese choque, esa irrupción del Señor que entra a su vida de una manera... Yo me escondí, yo me abandoné. Sí recuerdo 2 muchachas amigas que llegan en bikini un domingo con una cerveza cada una en la mano en un carro. Me tocan bocina, yo salí a la terraza, la casa tenía una pequeña terraza, pero yo salí con la Biblia porque yo estaba leyendo la Biblia todos los días, mañana, tarde y noche.
Y le digo, suban, vengan, que Dios me está hablando para que ustedes conozcan qué maravilloso es el Señor. Pues ya yo estaba evangelizando sin darme cuenta. Y yo recuerdo que la que estaba sentada, no la que estaba manejando, sino la otra, le dice, dale, huye. Que Nelson se totó, se quedó arriba. Y el carro salió guayando. Y se quedó todavía en la nota, parece. Sí, me quedé arriba. O sea, se fundió el cerebro de la droga. Pero yo ahí me recuesto de la barandilla y digo, wow, ¿será verdad que me estoy volviendo loco? Que me quedé arriba. Pero algo me dijo dentro de mí, pero si esa es una locura, si me quedé arriba, prefiero quedarme arriba. Porque en esos 30 días Dios iba sanando mi corazón. Cada palabra de amor que me decía, yo lloraba. Y esas lágrimas es como la limpieza del alma. Y yo me emocionaba. Y yo sentía algo que no sentía por toda mi vida. O sea, ese fue el tiempo de Nelson, de un corte. De un Nelson pasado a un Nelson nuevo. Y cuando yo le digo a ella, pues mira, prefiero quedar loco. Porque el loco que yo estoy ahora es un loco feliz. Me quedé arriba. Yo soy alguien que se quedó arriba con mucha felicidad. Aquí me quedo. Tomé esa decisión. Y en esa... se puede ser cristiano y empresario al mismo tiempo. Porque a veces la gente lo ve como imposible. Sí, mira, hasta los 30 años yo fui un empresario no cristiano. Y te voy a ser honesto, como te dije, tenía éxito. Pero un empresario sin Dios te lleva a hacer las cosas mal hechas, te lleva, como te dije, a evadir impuestos, a tener mujeres, a beber. Entonces, hay una riqueza que el hombre se está perdiendo, que nada más cuando la prueba es que se da cuenta dónde está el valor de la vida. Con esa transformación que Dios fue produciendo en mi vida, porque lo que primero que le dije, quítame el alcohol, quítame la droga, quítame el juego. O sea, no es que Él me obligó. Mucha gente no quiere ser cristiano porque cree que el cristianismo amarra a uno. Tú no puedes beber, tú no puedes fumar. No. Es uno espontáneamente. Jesucristo no le quitaron la vida, Él la dio. Entonces, cuando conocemos profundamente a Jesús, uno entrega las cosas. Él no nos las quita ni nos obliga. Por eso nos dio libre albedrío. ¿Por qué? Porque tenemos el bien y el mal. Cuando no tenemos a Dios, escogemos el mal creyendo que ese es el camino del éxito, de la felicidad. Pero cuando lo escogemos a Él, uno escoge el camino de Él porque ya recibimos algo que no conocíamos. Por eso tú ves la parábola de la perla preciosa. Que cuando Él la encuentra, uno vende todo para comprar la perla. Ahí entra el conocer a Dios y querer ser empresario, pero con Dios. Entonces uno empieza ahí a pelar la vida empresarial que no choque con la vida cristiana. ¿A qué le dijo que no don Nelson? Ya de luego tener a Dios en el corazón como empresario. Pareja. Pues yo no sé por qué hablaron del tema y que eso era pecado y que... Son mejor jefe luego de ser cristiano. Oh, pero claro que sí. Yo recuerdo que en esa conversión, porque ya hubo una conversión fuerte, pues mi hermana que trabajaba junto conmigo, que también tuvo la conversión, o sea, increíble, porque yo le hablé de la iglesia, ella fue con el esposo, también se convirtieron, porque como tú dices, el entorno se favorece cuando una persona tiene un encuentro con Dios. Pues empezamos a orar en la empresa, todos los días. Se hizo un grupo de oración en la empresa. Ella y yo orábamos antes de abrir la empresa o abierta cuando ella llegaba. O sea, el entorno se volvió mucho más favorable a nivel de empleado, a nivel de ¿cómo yo te digo? De alegría en la empresa, a nivel, que eso también, a nivel de cortes de todo lo mal hecho. Ya no hay evasión de impuestos, ya no hay evasión de aduana, de ITEVI no existía en esa época.
todo lo que conlleva el evadir impuestos. Claro. Y hacer todo teníamos 2 libros. Aquí en este país eso se usaba y yo no sé si se usa. Yo creo que se usa todavía. Hay empresas que no lo dudemos. Que tienen un libro que es el que presentan a la renta y otro libro que es el que no presenta. Pues desde ese día un libro en la empresa y el compromiso de mi hermana y yo de que lleváramos la empresa correctamente. Y te voy a ser honesto, ahí vinieron bendiciones increíbles. Vinieron milagros económicos en la empresa que dejé de ganarme la evasión, pero comenzaron a pasar cosas en la empresa, ventas inesperadas de cientos de miles de pesos, de millones, que recibíamos, que decíamos, ¿y qué es lo que está pasando? Y era el mismo Dios que nos bendecíamos por querer hacer su voluntad. El Señor cuida a sus hijos mientras duermen. Exactamente. Y la semilla crece, bueno, la palabra de hoy es esa. La semilla crece, despierto o durmiendo, crece el reino de Dios. ¿Cómo la audiencia no me perdonaría si no le pregunto también cómo ve Nelson, el empresario, desde su acera, el país, el rumbo del país? ¿Cómo lo ve? Y también como cristiano, porque usted es cristiano. Sí, sí. ¿Cómo lo ve usted? Mira, yo antes de responderte esa pregunta, te quiero responder porque no puedo darle el mérito a quienes merecen dar el mérito también. El encuentro con Dios, Él me hizo una promesa. Yo estaba solo, triste, que era que me iba a dar una esposa nueva. Y me iba a dar una esposa con el Salmo 127, que iba a ser como vid fecunda en medio de su casa, sus hijos serán como olivos nuevos. Pues Dios proveyó, después de mi conversión, una esposa que es la que tengo hoy. Este año vamos a cumplir 35 años de casados, donde ha sido una pieza elemental en mi vida. Es una esposa muy recta, de mucha fe. Bueno, que era mi pareja sirviendo en grupos de matrimonio. ¿La conoció en la parroquia? En la parroquia. Me ha dado 4 hijos maravillosos, además de lo que tuve con ella. Porque ahí es donde yo te digo que un empresario con un vacío gigante, pues se puede estrellar. ¿Y cómo, don Nelson? Le iba a preguntar de la esposa un poquito adelante, pero ya que usted lo menciona. La vida del cristiano se vive en castidad. ¿Cómo usted, viniendo de una vida desordenada, encontrándose con esta mujer, rezando, se ve pura para usted, limpia? Sí. Y que seguramente le dijo, aquí no hay comida? Pues mira, a las muchachas jóvenes que están escuchando este programa, te voy a decir algo, y a ellas que escuchen. Pues yo la conocí en la iglesia, pero cuando empezamos a salir, que yo a los 3 meses le pedí amor, ella dijo, ya ella sabía mi historia, viudo. Y ella me dijo, mira, tú me agradas, podemos tener amor. Ahora te voy a hacer una advertencia. El día que tú sugieras llevarme a la cama, terminamos. ¿Cómo así? Bueno. El día que tú sugieras tener sexo conmigo, ese día terminamos. Y fue un choque para mí, porque toda la que yo conocía, yo le giraba. Entonces, pero ahí vino algo divino que me dijo, si tú de verdad la quieres, pues tú te mantendrás firme en no invitarla a la cama. Y lo hice. Gracias a Dios pude mantenerme en oración firme, pero te voy a ser honesto, a los 3 meses le pedí matrimonio. Porque no podía aguantar. Y 3 meses más tarde estaba casado con ella. Entonces, realmente llegamos vírgenes al matrimonio y yo creo que eso es una gran bendición de Dios. Cuando tú te enamoras de tu pareja en lo espiritual, no en lo carnal, entonces ya tú sabes que tú amas el interior de ella. Eso hace 35 años. Sí. Ya ella ha madurado, está más gordita, ya empezaron las arruguitas. Pero qué va, el Señor me la mantiene más linda que nunca. Yo estoy más enamorado ahora de mi esposa que cuando nos casamos.
que es otra gracia que le doy. Digo, Dios mío, solamente tú lo lograbas. Porque a mí una muchacha ya a los 3 meses, 2 meses, fuera, que venga otra. Pero con ella no. Y con ella disfruto todavía como si tuviéramos 3 meses de amor. Milagro de Dios, porque yo no era así. Pura gracia. Pura gracia, exactamente. Después del desorden viene el orden. El orden. ¿Usted tiene un hijo autista? Sí, el primero. ¿Qué siente Nelson que hace falta en el país para que mejore las condiciones de estos niños especiales que tienen su particularidad y su especialidad en el sentido de que tienen su propio mundo aparte? Sí, sí. Usted como padre, ¿qué siente que... Pero también hay esos niños que tienen autismo, pero que no tienen la facilidad que usted tiene de poder atenderlo de una manera digna, Sí, de calidad. Sí, sí, sí. ¿Qué siente usted que se puede hacer, que pudiera hacer el país para... Yo te voy a contestar esa pregunta con la que tú me hiciste inicialmente, de que yo veía... ¿Cómo va el país? ¿Cómo iba el país? Porque los dos yo creo que van juntos. Sí. Le estamos pidiendo a los niños, a las escuelas, al sistema de educación, de recepción de estos niños autistas, que hasta ahora no hay. No hay. Y leí estos días que metieron presa a una porque se hizo pasar por médico y estaba ayudando a los niños, pero no tenía los títulos para hacerlo. O sea, ese fue su error. Pero debe de hacerse, como te digo, instituciones que acojan a estos niños, que increíblemente hay un porcentaje grande de niños que no lo aceptan en los colegios porque tienen problemas de inserción en la sociedad, en los colegios, de trabajar con niños normales. Si tú supieras que en mi época no me lo aceptaron en ninguna escuela, pero ahora hay escuelas de personas pudientes, pues le tienen la puerta abierta a esos pequeños niños con discapacidad, con autismo, que lo acogen. Bendito sea Dios. No sé qué movimiento lo produjo, Sí. pero yo te digo porque mis otros hijos ya nacidos, ya yo más adulto, pues tenían compañeritos con deficiencia, con autismo. Entonces, bendito sea Dios que han sido acogidos por este tipo de escuela. Pero ya cuando el niño tiene profundos problemas, no lo aceptan en ningún lado y no hay instituciones. Entonces, conocí una que era de una señora que se antojó, no, se inspiró a cuidar este tipo de niños y después el hijo le seguía. Pero cuando yo llevé a mi hijo a esa institución que era privada y cobraban, la cantidad de niños con el problema mucho mayor que el mío, pues yo Sí. no me atreví a dejarlo. Porque hay diferentes Y diferentes grados. Entonces, que haya diferentes instituciones para que cada grado tenga una institución que acoja a estos niños. Y formar el personal de una manera... No formarlo, no. Contratar el personal ya que venga con experiencia, que haya estudiado eso. Porque ese es otro error. Tú no puedes poner un niño en manos de una muchacha sin estudios, que no sabe cómo tratar a estos niños, y esperar que haga milagros. ¿Siente usted, don Nelson, que... Dos preguntas en uno. ¿Siente usted que era necesario que pasara todo lo que pasó con usted para que viéramos el Nelson de hoy y que su familia también al mismo tiempo conociera a Cristo? Y otra pregunta. ¿Es feliz hoy, don Nelson? Mira, yo te pudiera asegurar que si yo no hubiera pasado lo que pasé, yo no hubiera conocido de Dios, ni hubiera tenido éxito en la vida, ni hubiera sido feliz, mi vida no se hubiera estabilizado. O sea, tenemos un Dios que nos ama tanto, que Él aprovecha nuestro mal para sacar un gran bien o un bien mayor. Él nos saca del fango y nos bendice para transformarnos por dentro y por fuera.
yo no te voy a decir que yo soy un hombre santo, imposible. Y yo he caído en pecados de hace 10 años. Yo he caído en pecados abominables ante los ojos de Dios, porque así me considero. Que la debilidad. Es la debilidad de la carne, la debilidad de los vicios. Comencé a fumar otra vez con el cigarrillo electrónico que dije que no hacía daño, que era un vapor. Yo tengo los 2 pulmones operados. Wow. ¿Por qué? Porque se me explotó uno. Porque me puse a fumar eso y me terminó de hacer el daño que ya había producido. Exacto. Entonces, pero ¿qué sucede? ¿Cuál fue la gran diferencia? Que comenzó a beber mi vinito y comenzó a ¿cómo se llama esa? La morbosidad a dominarme, película pornográfica. Hermano, cuando mi mujer me jamaqueó, por eso es bueno tener una mujer. Me dice que tú estás viendo películas pornográficas, ¿eh? Tú no eres el hombre que yo me casé. Y yo dije, wow, pero es verdad, yo sin darme cuenta estoy en el mismo fango. Entonces, la gran diferencia es que ya yo conocía a Dios. Ya yo estaba en el camino de Dios. Entonces ya cuando ella me jamaqueó esa noche, yo oré a Dios. Y yo dije, Dios mío, perdóname. Lo digo después de haberme confesado con un padre, un sacerdote. Perdóname de verdad. Porque yo estoy siendo infiel a un Dios que ha hecho tanto por mí. Años, 25 años, sin vicios, y de pronto estoy en el fango. Ayúdame, Dios mío, sácame otra vez. Porque yo, en la primera etapa, yo no sabía cómo dejar el alcohol. Yo no sabía cómo dejar el cigarrillo, ni las mujeres, ni el juego. Pero esta vez yo sí tenía al mismo que me ayudó, yo lo tenía al lado. Vuelve y ayúdame, Dios mío, ayúdame, que yo solo no puedo. Tú no vas a creer. Pero el otro día ya dejé de fumar, de beber, pornografía y todo el mundo. ¡Pop! Y yo digo, pero yo luché durante años para dejar el cigarrillo y en un día lo dejé. El alcohol. Y es que cuando tenemos a Dios, no importa lo que caigas, lo importante es de la forma que quieres levantarte, porque Él tiene su diestra poderosa para sacarte de un solo golpe. El Señor siempre está cerca. Solamente hay que tocar y clamar. El Señor siempre hace que uno vuelva y uno retorne. Él está siempre como el Padre, como el Hijo pródigo. Un mensaje final que les pueda dar a los jóvenes y a la gente en general para cerrar esta entrevista. Un mensaje final. El mensaje final es que la conclusión de mi vida, tengo 66 años, es que sin Dios no se puede. Yo duré la mitad de mi vida sin Dios y lo que hice fue aguantar golpes. Tuve accidente automovilístico, borrachera, costillas rotas, desilusiones, tristezas, divorcio, casado, aunque fuera con la misma esposa que murió. Pero con Dios ha sido diferente totalmente. Es que la gente no sabe la riqueza que Dios nos brinda con su Santo Espíritu. Porque la lucha ya no es tú y el mal o tus debilidades. La lucha es Dios que viene a tu vida, te llena de su poder y te da la gracia de vencer esas tentaciones, esa tristeza, esa agonía, esos problemas. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Es Dios que mora en nosotros para nosotros luchar contra el mal. Eso me recuerda a David contra Goliat. David era un muchachito de 15 o 16 años y se enfrentó contra un gigante. Nosotros somos, en la vida real, somos David, enfrentándonos contra un gigante que es el mundo, el pecado, el diablo, las tentaciones. Solo no podemos. Ahora, si tú le dices a Dios, como le dijo David, no, yo voy a pelear no con mi fuerza, es con la fuerza de Dios. ¿Cómo es que le dijo? Como el dueño de la caballería, el Dios de
del poder de guerra, no me acuerdo la palabra exacta. Y de una sola pedrada mató al gigante. Entonces, esa es mi experiencia de vida. Y conozco personas muy mayores que a los 77 años, ahora que están reconociendo, después que cayeron en una enfermedad, que habían perdido 77 años de vida sin un Dios de amor, de un Dios de alegría, que refresca la vida, que te da paz, que te da lo que tú quieres, tu familia, donde transmites, aquí, padres, donde tú le transmites a tus hijos. Yo tengo mis hijos todos yendo a la iglesia, pero no porque yo lo obligué, porque ellos han buscado de Dios. Donde los nietos, yo tengo una fílmica ahí, que un nieto de 2 años diciendo, papá, al papá de él, llegamos, hay que darle gracias a Dios. Imagínate un niño diciendo gracias a Dios. Entonces ese es mi consejo. Busquen de Dios, déjense transformar por Él y su vida será otra desde ese momento que haya ese encuentro personal con Dios, porque ya serás una persona convertida a Dios y Dios habitará a plenitud, porque Dios habita en todos nosotros. Eso es así. Pero no a plenitud. Gracias, don Nelson. Reiterar mi gratitud por decir que sí a la entrevista. Y a ustedes gracias por estar siempre pendientes. Nos vemos en una próxima. GB Opina. Que Dios le bendiga.